reciban nuestro saludo en esta actividad orientadora número 2 de la asignatura Clínica 1. El tema de esta semana corresponde al interrogatorio por sistemas y el examen físico general y sus principales alteraciones. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de reconocer los principales síntomas que se obtienen a través del interrogatorio por aparatos y la importancia de su adecuada recolección para evitar la iatrogenia en el paciente. Identificar las técnicas básicas del examen físico: inspección, palpación, percusión y auscultación, necesarias para la realización de un examen físico completo, y describir la semiotecnia, semiografía, semiogénesis y el semiodiagnóstico de los principales síntomas y signos obtenidos en el examen físico general. Como recordarán, en la semana anterior fueron abordados los contenidos relacionados con la semiología general, los síntomas, los signos y síndromes. En el caso de los síntomas, se describieron sus características principales, dentro de las que no debes olvidar: localización e irradiación, calidad, cuantificación, cronología, circunstancias en que se producen, factores modificantes y síntomas asociados o acompañantes. Después de obtener una relación detallada de los principales síntomas que manifiesta el paciente, debemos iniciar el interrogatorio por aparatos o sistemas para descubrir síntomas no revelados durante la entrevista. Es un escrutinio de síntomas adicionales no asociados por parte del paciente con el motivo de consulta principal. Por ejemplo, el motivo de consulta de una paciente puede ser decaimiento, y en el interrogatorio por sistemas refiere sangramientos vaginales frecuentes como parte del síndrome anémico. Recuerda los requisitos para realizar un buen interrogatorio que fueron estudiados durante la semana anterior. Para facilitar el estudio del contenido de los síntomas por los diferentes sistemas, tendrás en cuenta la estructura que aparece en el modelo del expediente clínico recomendado para su aprendizaje en tu libro de texto. Y para familiarizarte con la terminología de estos, debes revisar el glosario de términos que aparece en su CD. Recuerda que durante este momento debes utilizar un lenguaje claro y comprensible para el paciente, y lo transcribes con el lenguaje técnico. Por ejemplo, en el caso de un paciente que refiere en el sistema respiratorio sensación de que el aire no puede entrar a los pulmones o le es difícil respirar, lo registrarás con el término de disnea. En estos momentos se obtendrán los síntomas. Su descripción semiográfica se irá incorporando durante el estudio de cada sistema. Recuerden que hay síntomas generales como el dolor, la cefalea, el decaimiento y la pérdida de peso, entre otros, que no se circunscriben a un sistema y pueden ser parte de varios síndromes. Es importante que durante la obtención de estos síntomas a través del interrogatorio, el médico no solo utilice un lenguaje claro, sino que además transmita confianza y seguridad al paciente, y debe evitar expresiones verbales o extraverbales que produzcan iatrogenia. La palabra iatrogenia proviene de iatros, que significa médico, y genia, que significa engendrar. Se incluyen bajo esta denominación todos los efectos nocivos que pueden derivarse de la gestión médica e incidir sobre los pacientes y sus familiares, o menos frecuentemente sobre otras personas. La acción iatrógena puede generar síntomas, alargar la evolución de la enfermedad, determinar complicaciones
y hasta causar la muerte. Pueden ser iatrógenos la mirada, el silencio, la palabra, las manos y los medicamentos. Existen dos grandes categorías de iatrogenia, teniendo en cuenta la vía fundamental utilizada por los recursos médicos mal empleados. Ellas son la iatrogenia de orden psicológico por la mala utilización de recursos que actúan predominantemente por la vía psíquica y la iatrogenia de otro orden por la mala utilización de recursos que no actúan predominantemente por la vía psíquica. Es más frecuente la iatrogenia de orden psicológico, ya que existe la tendencia médica a subvalorar la significación de las influencias psicológicas en las relaciones profesionales, lo que no ocurre con los recursos que actúan a nivel biológico, como son los fármacos, una maniobra exploratoria o una técnica quirúrgica, con los que se tienen más cuidados por sus potencialidades iatrogenizantes. En la actividad orientadora de hoy se hará énfasis en las iatrogenias que se producen por mala utilización de recursos que actúan fundamentalmente por la vía psicológica, entre las que se encuentran la iatrogenia por deficiencias en la relación médico-paciente, el mal uso del interrogatorio, las deficiencias en el examen físico, el mal uso de exámenes complementarios, el manejo inadecuado de la información, las deficiencias en las prescripciones médicas y las que se producen por violaciones éticas. Las iatrogenias producidas por deficiencias en la relación médico-paciente suelen suceder por la subvaloración que hace el profesional de la importancia de este intercambio, por el desconocimiento de los factores psicológicos que en ella tienen lugar y o por la inseguridad y angustia que surge ante la enfermedad motivo de consulta o ante situaciones humanas extraprofesionales que el médico involuntariamente transmite a sus enfermos. Durante el interrogatorio se puede cometer iatrogenia cuando es deficiente por su brevedad y el paciente percibe manifestación de apuro. Es indiscreto y el paciente aprecia que las preguntas no tienen una relación clara con su problema. Es inductor de síntomas. Se utilizan términos que el paciente no conoce, lo que provoca dificultades en la comunicación. Y por último, cuando el interrogatorio tiene mala sistematización, lo que causa serias dudas relacionadas con la capacidad científica del médico. El examen físico es un proceder médico altamente valorado por los pacientes y puede producir daño por las mismas causas que el interrogatorio, por lo que el médico debe programar la exploración de su paciente valorando no solo sus necesidades diagnósticas, sino también las preocupaciones de éste. La iatrogenia por mal uso de los exámenes complementarios se comete cuando el médico comenta dudas con respecto a sus resultados o los repite sin una explicación adecuada, lo que puede provocar angustias en los mismos. El mal uso de la información es la causa más frecuente de iatrogenia y también la que ocasiona los efectos más nocivos entre todas las formas producidas por vía psicológica. Entre ellas tenemos la información omitida o insuficiente, la información excesiva, la angustiante, la información a otro nivel, la contradictoria, la información inconsistente y la indiscreción en la información médica. En estos tipos de iatrogenia y las que se producen por deficiencias en las prescripciones médicas y la violación de la ética, deben profundizar en la bibliografía que aparece en el CD de la asignatura.
A continuación, se relacionan algunas recomendaciones para evitar la iatrogenia. Piense siempre en no hacer daño. Dé el valor que merece el establecimiento de una buena relación médico-paciente. Aprenda a situarse psicológicamente en el lugar del enfermo. Escrute las angustias del enfermo más allá de las que él comunique. Valore cuáles son los objetivos del paciente al acudir a usted. Brinde cuidadosamente sus informaciones, pero no deje de darlas. Nunca termine una entrevista sin contestarse esta pregunta. ¿He dado a este paciente lo que él esperaba de mí? Sus conflictos humanos, déjelos fuera de su centro de trabajo. Impida que se desplacen sobre quienes vienen a usted en busca de ayuda. En la mañana de hoy conocieron las técnicas básicas para el examen físico: la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, las que incorporarás como métodos para la exploración de todos los sistemas. Iniciamos con el examen físico general, por lo que en estos momentos abordaremos el estudio de las principales alteraciones que se pueden encontrar durante la realización del mismo. Para su identificación, seguiremos una secuencia didáctica que facilitará su comprensión, iniciando el mismo con los datos que se obtienen con la inspección general. Como recordarán, la inspección es uno de los 4 procedimientos clásicos de exploración clínica. En ella se emplea el sentido de la vista y distinguimos una inspección directa o inmediata y la mediata o instrumental, en la que nos auxiliamos con instrumentos. Este procedimiento se realiza desde que el paciente entra en contacto con el médico. Los principales aspectos que se abordan a través de este procedimiento son: actitud del paciente en el lecho y de pie, la marcha, hábito externo o biotipo, alteraciones de la piel, el tejido celular subcutáneo, la temperatura corporal, del peso y la talla. En esta actividad nos referiremos a las principales alteraciones de las facies, la piel y el tejido celular subcutáneo. Las demás deben revisarlas en su estudio independiente. Para la inspección de las facies, recordaremos que la expresión facial o fisonómica es extraordinariamente rica en datos valiosos para el diagnóstico. Nos dedicaremos a exponer las que con más frecuencia se presentan en la práctica médica diaria, clasificándolas según el sistema con el que se relacionan en el sistema respiratorio, la facies adenoidea; en el sistema cardiovascular, la facies aórtica; en el sistema renal, la facies renal o edematosa; en el sistema digestivo, la facies hepática. Del sistema endocrino debemos señalar que es donde se aprecian la mayor variedad de facies, dentro de las que se señalan la acromegálica, la mixedematosa, la cretinoide y la hipertiroidea. En el sistema nervioso también hay facies muy interesantes, como las de la parálisis facial y la parkinsoniana. Las demás alteraciones de las facies deben revisarlas en su libro de texto, así como la galería de imágenes que aparece en el CD de la asignatura. La facies adenoidea, que se corresponde con alteraciones del sistema respiratorio, se presenta por lo general en niños que sufren vegetaciones adenoideas o de otras causas de obstrucción de la nasofaringe. Se caracteriza por tener la boca entreabierta, con la mandíbula inferior caída y saliente, la nariz fina, con sus aberturas poco desarrolladas, y una expresión poco inteligente, aun cuando se conserva una inteligencia bien desarrollada, como pueden apreciar en la imagen que se proyecta en la diapositiva. La facies renal o edematosa, caracterizada por aumento de volumen de la cara
especialmente de los párpados, con palidez de la piel, consecutiva al propio edema, lo que le da una apariencia redondeada, con estrechamiento de la hendidura palpebral debido al edema, lo que le confiere a la cara un aspecto muy parecido al del muñeco chino. Se observan en las nefritis y las nefrosis. Dentro de las facies de los procesos digestivos, le presentamos la que se observan en las alteraciones hepáticas de evolución crónica. Se caracteriza por tinte amarillo o pajizo de la piel, en la que pueden observarse pequeños vasos en forma de araña que se denominan arañas vasculares o telangiectasias aranoideas. Algunas veces en la frente y las mejillas se observan manchas oscuras pigmentarias. Es en el sistema endocrino donde las facies presentan una gran variedad y dentro de estas las siguientes. Facies acromegálica. Se caracteriza por el desarrollo considerable que alcanzan los huesos del cráneo y de la cara, el espesamiento de la bóveda craneal, notable aumento de las protuberancias occipital externa y frontales, gran desarrollo de los pómulos y de las arcadas cigomáticas y especialmente del maxilar inferior que se hace prognático. La nariz crece en anchura, con hipertrofia de la lengua. Este proceso se relaciona con hipersecreción de la hormona del crecimiento. Otra de las facies patológicas relacionadas con el sistema endocrino son la hipotiroidea. La apariencia es de apatía y estupor. La piel es rugosa, seca y espesa, y los párpados abotagados, los labios grandes y volteados hacia afuera, la nariz ancha, las orejas gruesas, el pelo poco abundante y con tendencia a la caída, como ocurre en las cejas, lo que constituye el signo de la cola de las cejas. Se observa en el mixedema por déficit de la secreción tiroidea. La facie hipertiroidea es muy característica y de gran valor diagnóstico. Se observa en los casos de hiperfunción tiroidea y se caracteriza por aspecto que adquiere la facie de susto, a la cual se unen los ojos salientes, saltones, muy abiertos, con gran abertura de la hendidura palpebral y la ausencia casi total de pestañeo. Otras facies relacionadas con este sistema puedes revisarlas en la galería de imágenes del CD y en tu libro de texto. La facies de la parálisis facial es típica de algunas afecciones del sistema nervioso y se caracteriza por desviación de la boca hacia el lado sano, con descenso de la comisura labial y ausencia de los pliegues faciales en la mitad paralizada. La parálisis facial periférica se distingue de la de origen central al observar la imposibilidad de cerrar el ojo del lado enfermo por falta del descenso del párpado superior. Debes profundizar estos elementos en tu libro de texto. Otro de los órganos que se inspeccionan en el examen físico general es la piel, en la que se manifiestan lesiones en el curso de varias enfermedades, detectándose por este proceder cambios importantes, dentro de los que ocupan un lugar preponderante los relacionados con su coloración, ya que las lesiones primarias y secundarias serán abordadas en el transcurso de otra asignatura, la dermatología o enfermedades de la piel. También se profundizará en el estudio independiente en las principales alteraciones de las faneras, que están constituidas por el pelo y las uñas. El color de la piel está determinado por dos factores: de la coloración roja de la sangre que circula por las redes capilares de la dermis y de la materia colorante negra o melanina que se encuentra en las células de la capa profunda de la epidermis. En circunstancias patológicas, el color de la piel se modifica por la cantidad y calidad de la sangre, por el número o calibre de los vasos sanguíneos, la cantidad o distribución de la melanina, o debido al depósito de diversos pigmentos. Profundiza estos y otros factores en tu libro de texto.
Las principales alteraciones del color de la piel que estudiaremos en la video de hoy se relacionan con la cianosis o coloración azulada de la piel y las mucosas, que es producida por dos causas fundamentales. Un primer grupo, producida por la presencia de hemoglobina reducida más de 5 gramos en 100 mililitros de sangre, y un segundo grupo, originadas por la presencia de derivados estables de la hemoglobina, como son la metahemoglobina y la sulfohemoglobina. Las cianosis originadas por el aumento de hemoglobina reducida se producen por la presencia de la sangre en los tejidos durante un tiempo mayor al que debe normalmente estar, con lo que aumenta su concentración en dióxido de carbono, como se observa en la pérdida de la capacidad del corazón para impulsar toda la sangre que le llega, como en el caso de la insuficiencia cardíaca derecha. Por alteraciones locales, por compresión de troncos venosos o deficientes drenajes de la circulación venosa de un territorio, producidos por procesos inflamatorios o intrínsecos de la vena o procesos tumorales o cicatrizales vecinos, y por la normal distribución de la sangre en las extremidades con disminución de la sangre arterial y del reflujo venoso. A esta cianosis se les denomina también de causa periférica. Otras condiciones que producen cianosis por aumento de la hemoglobina reducida son cuando la sangre a su salida del ventrículo izquierdo contiene una cantidad de esta por encima de las cifras normales, son las llamadas cianosis central, cuyas causas fundamentales se deben a trastornos pulmonares y circulatorios, o cuando coinciden los dos factores anteriores. La explicación de estos mecanismos los puede consultar en su libro de texto. Por último, las cianosis del segundo grupo están relacionadas con la presencia de un derivado estable de la hemoglobina y se denominan cianosis tóxicas, cuya explicación debe revisarlas en su libro de texto. Una vez referidos los principales mecanismos que producen cianosis, pasaremos a describir la semiotecnia y semiografía de este signo, su intensidad, que puede ser ligera o intensa, y su coloración puede variar desde un azul claro, apenas perceptible, hasta un azul oscuro, casi negro. Su localización puede ser difuso o localizado. Se hace más evidente en algunas regiones como los labios, la nariz, las mejillas, los pabellones auriculares, las manos y los pies, y en especial las extremidades de los dedos y el lecho unguial. No dejes de explorar la mucosa de los labios, de la lengua, de la bóveda palatina y de la faringe. La cianosis, llamada en esclavina, se presenta en cara, cuello y extremidades superiores, y es detectable en los casos de patologías del mediastino que comprimen la vena cava superior. Para confirmar o no la certeza de la cianosis, es necesario determinar su diagnóstico definitivo, que se basa en la comprobación del color azulado de la piel, mucosas y órganos internos, y diferenciarlo de otras coloraciones similares de la piel. Puede ser comprobado presionando en el área de coloración sospechosa para vaciar la sangre. De reducirse o disminuir, confirman este signo. De persistir, disminuye la posibilidad de que sea cianosis. En ocasiones, para confirmar este signo, se puede indicar la dosificación en sangre de hemoglobina reducida o por la comprobación de la variedad anormal de la hemoglobina a través de la espectrofotometría. Por último, para determinar si la cianosis es central o periférica, debemos tener en cuenta que las cianosis centrales son generalizadas y no se modifican por la elevación de la extremidad cianótica por encima del nivel del corazón, y la temperatura
se mantiene, por lo que se dice que es caliente, a diferencia de las periféricas con características contrarias a las mencionadas. Para realizar el semiodiagnóstico deben recordar los mecanismos fisiopatológicos que la producen, lo que les ayudará a identificarlas fácilmente. La cianosis de causa tóxica se producen por la ingestión de sustancias como nitritos, cloratos, sulfonal, trional, entre otras, y las de causa periférica y central por alteraciones a nivel local o de los sistemas respiratorios o cardiovascular, lo que deben revisar en su libro de texto. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que este signo puede constituir un signo de alarma o urgencia en afecciones agudas o acompañar a enfermedades crónicas. Otra de las alteraciones de la coloración de la piel de importancia en la práctica médica lo constituye la coloración amarilla de piel, mucosas y líquidos orgánicos. Esto se debe la mayor parte de las veces al aumento de la bilirrubina circulante, a lo que se le denomina ictericia o síndrome ictérico. Otras coloraciones amarillas de la piel no relacionadas con el aumento de la bilirrubina se denominan pseudoictericia, como se producen las siguientes situaciones: la acumulación de carotenos en el organismo por exceso en la dieta de los mismos, como ejemplos calabaza o auyama, zanahorias, entre otros, por la ingestión en ocasiones del ácido pícrico con fines simuladores y durante la terapéutica en algunas enfermedades con derivados de la acridina. Ya conocen por sus estudios en morfofisiología y morfofisiopatología que para la producción de la bilirrubina intervienen diferentes factores, por lo que les recomendamos revisen los fundamentos del metabolismo de esta sustancia para comprender con más facilidad las causas que originan el exceso de esta en el organismo. Para la exploración adecuada de este signo o semiotecnia utilizamos la inspección. Para comprobarla se realiza compresión de la piel ictérica con un portaobjetos o el propio dedo pulgar, observando que la coloración persiste y hasta se hace más evidente en ocasiones. Hay tejidos que tienen gran avidez por la bilirrubina y es donde hay que buscar este signo, como son la piel, la esclerótica y las mucosas. Las válvulas del corazón también constituyen un lugar de depósito de este pigmento, lo que se evidencia en los estudios anatomopatológicos. Uno de los aspectos más importantes en el estudio del síndrome ictérico es el de la semiografía del íctero, para lo cual se deben tener en cuenta la intensidad, que puede ser variable, desde el color amarillo poco visible hasta el íctero franco. En ocasiones hay aumento de la bilirrubina en el suero y no se expresa en la coloración de la piel y las mucosas, lo que se denomina íctero latente. Localización. Como se expresó anteriormente, existen ciertos tejidos que tienen gran afinidad por la bilirrubina, que serán exploradas con todo cuidado como son escleróticas, cara inferior de la lengua, bóveda palatina, principalmente velo del paladar, piel de la frente, de la región anterior del tórax, del abdomen y de los miembros superiores e inferiores. La tonalidad o tinte no son homogéneas y se distinguen los siguientes tintes: flavínico, verdínico, rubínico y melánico, de gran importancia pues evidencian patologías diversas. El tinte flavínico se presenta con color amarillo claro y se observa con frecuencia en las anemias hemolíticas. En el tinte rubínico, la piel se torna de color amarillo más intenso, con un tinte rojizo o rojo parduzco, lo que manifiesta una ictericia de causa hepatocelular, como se observa en la leptospirosis íctero-hemorrágica. El tinte verdínico se caracteriza por presentar una coloración verdosa, más o menos franca o verde-amarilla, debido a la presencia de biliverdina
y se observa en las ictericias obstructivas. El íctero melánico, de tono oscuro, casi negruzco, se presenta en las ictericias obstructivas de larga evolución y gran intensidad, como se observa en el cáncer de páncreas. La ictericia se acompaña de otros síntomas, dentro de los cuales se citan el prurito, entre los que afectan a la piel, que puede ser desde moderado hasta intenso, detectado por las huellas de rascado en la piel del enfermo. Su presencia no es constante y su intensidad es muy variable. En algunos casos se hace intolerable. Se percibe en los espacios interdigitales, las axilas, el abdomen y las extremidades. En algunos casos de ictericia puede observarse en el ángulo interno de los párpados superiores la presencia de una placa amarillenta, redondeada, elíptica u ovalada, que recibe el nombre de santelasma. Otros síntomas asociados son de gran interés y sobre todo se relacionan con el sistema digestivo, dentro de los que se señalan anorexia, repugnancia a ciertos alimentos, estreñimiento y la decoloración de las heces, conocida con el nombre de acolia. La orina de los pacientes con íctero presenta una coloración pardo clara u oscura, denominada coluria. Otros síntomas acompañantes son los cardiovasculares, entre los que deben mencionarse la bradicardia, la hipotensión arterial y, en las formas graves, las hemorragias nasales, gingivales y subcutáneas. Finalmente, dentro de los síntomas del sistema nervioso pueden aparecer el insomnio y la astenia, y en algunos casos interesantes trastornos visuales como la dificultad para ver en la oscuridad y la visión amarilla de los objetos. Una vez estudiado la semiología del íctero, debemos determinar las posibles causas que lo provocan. Existen ictericias por aumento de la formación de bilirrubina libre, como se observa en las anemias hemolíticas. Las ictericias por trastornos en la captación hepática de la bilirrubina, por ejemplo, en la enfermedad de Gilbert. Las ictericias por trastornos de la conjugación pueden deberse a varios factores, como son la inmadurez hepática en los recién nacidos, la ausencia de glucuroniltransferasa y la inhibición de la glucuroconjugación por la leche materna y drogas. Y las ictericias por trastornos de la excreción, como se observa en las colestasis intrahepática y extrahepáticas. A manera de resumen, podemos señalar que el íctero puede ser de causa prehepática, hepática y poshepática, lo cual puede profundizar en su libro de texto. Otro aspecto abordado en el examen físico general es el tejido celular subcutáneo. En este tejido se pueden acumular sustancias que normalmente no forman parte de él. Estas pueden ser sustancias mucoides o mucopolisacáridos, lo que recibe el nombre de mixedema, que acompaña a la hipofunción del tiroides. Cuando se acumula aire, recibe el nombre de enfisema celular subcutáneo, que se puede observar en heridas traumáticas de la piel y la producción de gas por bacterias, como en la gangrena gaseosa. Otra situación es la presencia de mayor cantidad de sustancias que normalmente existen a este nivel. Nos referimos al agua y las sales, lo que recibe el nombre de edema. Nos dedicaremos al estudio del edema en esta actividad, y para profundizar en el mixedema y el enfisema celular subcutáneo deben revisar su libro de texto. Dependiendo de la principal causa que lo origina, el edema puede ser edema cardíaco, edema renal, edema de la cirrosis hepática, edema nutricional, los edemas localizados y otras causas como son las picaduras de insectos, algunos medicamentos y alimentos. Ya conocen los mecanismos por los que se produce edema, los que fueron abordados en asignaturas precedentes. Los mecanismos específicos
debes revisarlo en el libro de texto, pues estos contenidos serán abordados con mayor profundidad en el seminario de la semana. Además, te sugerimos revisar la galería de imágenes de semiología, donde aparece un esquema resumen de estos aspectos. Para el diagnóstico del edema es necesario recordar que el mismo se hace visible cuando el aumento del líquido corporal es mayor de un 10% del peso corporal. Cuando éste es visible, a la palpación se manifiesta el caso o Godet, que es el más característico e importante de los signos que la palpación nos ofrece en la exploración del tejido celular subcutáneo. Debes tener en cuenta los siguientes aspectos semiológicos a la inspección: las alteraciones morfológicas de la piel edematosa, el color de la piel y las características especiales de la piel en la región edematosa. Estos aspectos son de particular importancia para establecer el diagnóstico positivo del edema y deben ser revisados en su libro de texto. Además de la inspección, es necesario realizar la palpación de la región edematosa para comprobar su temperatura, su sensibilidad, la consistencia y su humedad. Estos son elementos importantes para determinar las causas que conducen a la producción de edema y que deben revisar en su libro de texto. Para continuar el estudio del edema, debes tener en cuenta lugar y modo de aparición del mismo, su movilidad, la evolución, su duración y forma de desaparecer. Estos elementos contribuirán a caracterizar los distintos tipos de edemas y a la vez permitirá diferenciar la presencia de otras sustancias en el tejido celular subcutáneo, como en el mixedema y el enfisema celular subcutáneo, todo lo cual debe ser revisado en su libro de texto para el seminario de esta semana. El edema constituye un signo de valor semiológico que acompaña a varios procesos de etiología diversa, por lo que se presenta frecuentemente en la práctica médica. Por ello, debes tener presente que todo aumento del tejido celular subcutáneo no es siempre edema. Cuando el aumento del líquido en los espacios intersticiales es mayor del 10%, lo podrás corroborar con la balanza, lo que permite seguir la evolución del paciente. El edema unilateral y localizado se asocia frecuentemente a patologías venosas o linfáticas. La distribución corporal del edema en un paciente encamado varía en relación con un paciente que deambula. La aparición del edema, según el necesario del día, cobra valor semiodiagnóstico, y algunos eventos externos se asocian a su aparición, como son las picaduras de insectos, la ingestión de algunos alimentos y medicamentos. Una vez finalizada la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. El interrogatorio por sistemas permite al médico obtener síntomas de otras esferas que no fueron referidos por el paciente durante la historia de la enfermedad actual. En el ejercicio de la clínica, los errores en la comunicación y la violación de la ética son causantes de iatrogenia, siendo la psicológica la que con más frecuencia se presenta. El médico debe educarse en seguir un orden riguroso del examen físico, desarrollando las habilidades de inspección, palpación, percusión y auscultación en todos los sistemas, para integrarlos posteriormente con los datos obtenidos al interrogatorio. El examen físico general depende fundamentalmente
de la inspección y la palpación, a través de los cuales se obtienen diferentes signos como son la cianosis, la ictericia, el edema y las alteraciones de las facies, entre otras, que acompañan enfermedades agudas o crónicas. El estudio semiológico del edema es de gran valor para el diagnóstico, ya que éste acompaña a múltiples procesos y es muy frecuente en la práctica médica. La coloración amarilla de piel y mucosas no siempre se asocia a enfermedades hepáticas y los síntomas acompañantes en ocasiones pueden delatar el síndrome. El interrogatorio general y por sistemas constituyen pilares fundamentales para el esclarecimiento de los hallazgos obtenidos en el examen físico general. Durante la próxima actividad continuaremos con el examen físico regional. Se estudiarán importantes regiones como la cabeza, el cuello y el abdomen, donde se encuentran órganos vitales para el mantenimiento de la vida.